El fin de esta interpelación está claramente expuesto en su enunciado. Lo que querríamos, señor Montoro, es que nos explique el Gobierno, a través suyo, qué planes hay o qué perspectivas tiene el Gobierno para un anuncio que nos sorprendió hace no mucho tiempo, que tenía que ver con un cambio en la Ley Orgánica General del Régimen Electoral para cambiar el sistema de elección de los alcaldes. Nos sorprendió por dos razones. Una, digamos, de tipo de procedimiento. Primero, no fue tan sorprendente que nos enteráramos por la prensa, como es ya habitual, de un debate que debería hacerse en sede parlamentaria, pero porque contraviene una recomendación que sin duda ustedes conocen del Consejo de Europa, de la llamada Comisión de Venecia, que recomienda dos cosas que son de puro sentido común democrático. Es decir, que cuando se hace una reforma electoral se cumplan dos requisitos. Uno, que haya un amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas, por lo menos con representación parlamentaria. Y, en segundo lugar, que se haga con tiempo suficiente para que no parezca un cambio ad hoc a fin de beneficiar a la mayoría gobernante o parlamentaria. Y en este caso, pues no se reúne ninguna de las dos condiciones. Ha sido un anuncio del cual seguimos ignorando las líneas fundamentales, que espero que ahora nos pueda aclarar algo si lo tiene usted a bien. Y, en segundo lugar, no se ha buscado tampoco ningún acuerdo con los grupos parlamentarios, al menos desde luego no con el nuestro. Y, por otra parte, pues con una premura de tiempo que hace sospechar que es eso, una reforma ad hoc, en beneficio de su mayoría parlamentaria y en un momento de cambio del sistema de partidos políticos, del mapa de fuerzas políticas en España, que les ha llevado a buscar una fórmula, que espero que no sea así, pero esto es la información que tenemos, para blindar alcaldías, para tratar de retener todas las posibles e incluso para aumentarlas, incluso si disminuyera el montante total de votos recibidos. Bueno, mire, nosotros le queríamos aprovechar también para hacer un par de reflexiones. Hoy he leído a la vicepresidenta del Gobierno decir que están deseando que haya un debate sobre esto, de manera que, igual tengo el honor de abrirlo. Espero que no les parezca algo insignificante que lo haga Unión Progreso y Democracia. Pero, en nuestra opinión, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos presentado varias veces en esta Cámara, en España claro que tenemos un problema con la legislación electoral, por dos razones. Primero, por su baja proporcionalidad, porque privilegia la representación territorial frente al valor equitativo del voto de los ciudadanos y porque, como consecuencia de eso, y en segundo lugar, los resultados son poco representativos. Usted sabe perfectamente que en esta Cámara se dan diferencias tan chuscas y democráticamente tan poco justificables, yo creo que para nada, como que mi grupo, con 1.200.000 votos, tenga menos diputados que coaliciones electorales que han conseguido 300.000. Lo cual es una aberración desde el punto de vista de la representatividad, como le diría cualquier estudioso objetivo de lo que son nuestro sistema electoral. Pero, claro, no deja de ser curioso que ustedes planteen una reforma electoral no que vaya a atender esa cuestión que está en la base de uno de los defectos de nuestro sistema representativo y que, sin duda, le está haciendo daño. Le está haciendo daño porque es una deslegitimación del sistema electoral como tal y de sus resultados. Seguro que se acuerda de aquello que fue tan coreado en algunas calles de España del no nos representan. Pues no se crea que esto es una queja solamente metafísica, que igual tiene algo de eso. Es también una queja de la falta de igualdad de oportunidades para la acción política debido a un sistema electoral que es poco proporcional. Pero, como decía, en vez de ir al fondo de la cuestión, se centran en los ayuntamientos. Y, francamente, no lo entendemos, porque los ayuntamientos, el sistema electoral, el que tenemos vigente, es donde menos deformaciones tiene. Es decir, es donde más se acerca a una representatividad proporcional de la voluntad popular. Vaya, no deja de ser curioso que el sistema electoral menos deformado por factores territoriales o de asignación y reparto de restos sea el que hay que reformar. Y además reformar, según han anunciado ustedes, de aquella manera, pues para lo que han llamado una elección directa del alcalde. Mire, por lo poco que sabemos, y por supuesto espero que usted ahora me diga que no haga caso a eso que se ha publicado porque sus planes son diferentes, pero si fuera así, de lo que se trataría es de dar la alcaldía a la lista electoral que hubiera obtenido pues más del 40% de los votos. Claro, eso no es una elección directa del alcalde. Elegir directamente al alcalde es que, evidentemente, hay candidatos a la alcaldía, que los electores saben quiénes son exactamente y que, por lo tanto, les pueden votar directamente. Nosotros estamos no solamente de acuerdo, sino que lo hemos propuesto y va desde que fundamos nuestro partido, nuestro programa electoral. Nos parece bien la elección directa de los alcaldes, pero claro, siempre y cuando sea eso, una elección directa de los alcaldes y no una prima a la lista más votada. Porque lo que ustedes proponen, al menos hasta el momento, es una prima a la lista más votada y no una elección directa de los alcaldes. De manera que ya tenemos aquí una calificación que desvía y distrae del verdadero contenido de la propuesta, como les digo, si es que es así. Pero mire, además, se daría la paradoja, si esto fuera de esta manera,
que los demás grupos que concurren a las elecciones podrían formar coaliciones solo para conseguir la alcaldía. Y eso sería un incentivo negativo para lo peor de la política, que es convertirla en reparto de cargos en vez de proyectos políticos rivales que la gente puede elegir. Porque si solo se trata de, digamos, incentivar el pónganse ustedes de acuerdo para quedarse con la alcaldía, evidentemente los ciudadanos nunca van a votar, no digo ya el alcalde, porque solo votan listas cerradas, sino que tampoco van a votar proyectos políticos, sino quién es el que se queda con el puesto principal, la principal magistratura municipal. Bien, nosotros pensamos que hay que hacer una reforma de la política municipal en varios sentidos. Y, desde luego, una de esas reformas, sin duda bienvenida si se hace adecuadamente, sería la posibilidad de que podamos elegir directamente al alcalde. Pero los problemas no están en que ahora lo elija el Pleno. En nuestra opinión, hay otros problemas en la política municipal. El excesivo poder del alcalde es uno de ellos. Y esto ha generado, y ustedes lo saben perfectamente porque ha afectado a prácticamente todos los partidos políticos, pues numerosos problemas de corrupción, de clientelismo, de mala gestión. El alcalde tiene un poder excesivo, entre otras cosas porque la oposición depende en gran parte para poder actuar en el Pleno municipal de la buena voluntad del alcalde. Es decir, no hay una igualdad de condiciones para la acción política municipal entre los equipos de gobierno y los de oposición. Y además es habitual, como consecuencia de esto también, como sin duda sabe, el incumplimiento de sentencias y de obligaciones legales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Presentación de cuentas al Tribunal de Cuentas. Muchísimos ayuntamientos en España no lo hacen por sistema. O desacato de sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, como la libertad para grabar los plenos municipales, a fin de que los ciudadanos sepan lo que ocurre allí. Sigue habiendo alcaldes que prohíben que se graben los plenos municipales y aquí no pasa nada. Miren, en resumidas cuentas, a nosotros nos parece, y nos gustaría coincidir en esto con ustedes, que lo que le falta a la política municipal es ser más parlamentaria. Es decir, que haya un juego libre y abierto entre el equipo de gobierno y la oposición. Y eso también incide en una escasa participación ciudadana y en una baja representatividad en la institución donde más fácil es que aumente la participación ciudadana, es en los ayuntamientos. La verdad es que no es fácil. Se puede modificar la Constitución en algunos sentidos, hemos hecho algunas propuestas, pero no es fácil la participación directa, por ejemplo, en los trabajos del Congreso, solamente a través de iniciativas legislativas populares y cosas así. Pero es mucho más fácil en los ayuntamientos, sobre todo teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los españoles son de un tamaño pequeño. Bueno, en fin, nosotros, por lo tanto, lo que nos parece es que si ustedes lo que quieren es abrir un debate sobre la elección directa del alcalde como una mejora de la representatividad de las instituciones municipales, desde luego tienen nuestro apoyo y cuenten con nosotros. Pero también les queremos decir dos cosas. Desde luego no podría ser una reforma tramposa, y lo sería, presentar como elección directa del alcalde lo que es prima para la lista más votada, y nada más. Lo cual, además, cambia, como digo, la equidad y el valor del voto de los ciudadanos. Siempre habría listas con mucha más posibilidades de obtener la alcaldía y otras solo lo tendrían en caso de que se les forzara prácticamente, como les decía, a hacer una coalición sin proyecto político, solo por conseguir el cargo. Pero, además, lo que les vamos a proponer y les pediremos es que esa elección del alcalde pues cumpla una serie de requisitos. Para empezar, que sea en una segunda vuelta entre los candidatos más votados. ¿Cómo hacerlo exactamente? Se puede discutir, hay varias alternativas, no hay ningún problema en ponerse de acuerdo si hay voluntad política. Se puede ver cuál es la mejor manera de que los ciudadanos voten de verdad a un candidato o alcalde que saben quién es, no aquel que ha nombrado el partido. Para esto también es importante que sea con listas desbloqueadas, donde los ciudadanos puedan mostrar sus preferencias. Como usted sabe, no hace falta que se lo explique, no es lo mismo una lista desbloqueada que una lista abierta. Es verdad que las listas abiertas tienen su dificultad de gestión, incluso técnica, práctica, pero no las listas desbloqueadas. Es algo que se hace en muchos países y que deberíamos adoptar a la mayor brevedad posible. Significa que los ciudadanos pueden escoger sus preferencias entre la lista que presenta un partido, una candidatura o una coalición electoral. Y luego que esta reforma, como le decía, pues forme parte de una reforma de la política municipal que la haga pues más parlamentaria, más participativa y más transparente, estableciendo por ley los derechos y obligaciones del equipo de gobierno y de la oposición. No podemos seguir teniendo un sistema municipal donde un alcalde puede decidir que envía a la perrera a un concejal de la oposición, como ha ocurrido a concejales de nuestro partido. Esto es intolerable, esto es de República Bananera. No puede estar nadie orgulloso de ese tipo de actuaciones propias del caciquismo decimonónico. En fin, para acabar, miren, nosotros lo que les pedimos es, en primer lugar, que respeten y que asuman la recomendación del Consejo de Europa, de la Comisión de Venecia, que ha dicho con claridad lo que le he dicho antes. Cualquier reforma electoral tiene que cumplir dos requisitos para ser irreprochable desde el punto de vista de su legitimidad. Es decir, que se haga en tiempo, y en tiempo es con tiempo suficiente. Por lo tanto, lo que les pedimos es que, si piensan plantear esta reforma,
Quede claro que su aprobación será en la próxima legislatura y no esta, no antes de estas elecciones municipales y autonómicas. Y, en segundo lugar, que busquen un consenso de verdad, de que podamos discutir de verdad y no ustedes solamente con el Grupo Socialista, con quien quieran o como es habitual, con sus socios eternos y conspicuos, los nacionalistas vascos y catalanes, sino con todos los grupos de la Cámara, qué es lo que podemos ponernos de acuerdo todos para una reforma electoral que mejore la calidad de la democracia. Y, en segundo lugar, como le digo, que esto forme parte de una reforma de la política municipal en general y, en tercer lugar, sin olvidarnos nunca de que lo que hace falta en España con urgencia es una reforma de la ley electoral general para hacerla más proporcional, más representativa y equitativa. Y dentro de esto tendría sentido esta reforma de la elección de los alcaldes. Fuera de este marco, a nosotros lo que nos parece es que se cumplirían las peores de las presunciones que hay sobre lo que han anunciado. Es decir, que realmente lo que buscan es blindar determinadas alcaldías y tratar de asegurarse otras, incluso aunque se diera el caso de que la oposición en conjunto tuviera más votos que su partido, u otros partidos, porque desde luego habría otros partidos, aparte de ustedes, que se beneficiarían de esta reforma. Esos partidos se beneficiarían, pero le aseguro que la democracia de nuevo volvería a llevarse otro golpe en España. Muchas gracias. El pasado mes de junio, el presidente del Gobierno comunicó que en esta segunda parte de legislatura el Gobierno iba a impulsar la conocida como Agenda de Regeneración Democrática, orientada a mejorar la calidad de nuestra democracia. En su intervención, el presidente se refirió a la calidad democrática de las instituciones, a la reforma de las administraciones públicas y a la ejemplaridad pública, entre otras cuestiones. Y en esa línea planteó una serie de propuestas donde está inscrita precisamente el motivo de la interpelación a la que está respondiendo el Gobierno, la elección directa de los alcaldes. También se refirió a la oportuna, necesaria reducción del número de diputados o de las personas que actualmente están aforadas. Estas propuestas, para llevarse a cabo, supondrían reformas importantes, reformas de leyes del Estado, como la Ley Electoral General, los Estatutos de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y de la propia Constitución, si el aforamiento afectara a diputados, senadores y miembros del Gobierno. En concreto, la elección directa de los alcaldes implica que gobierne la lista más votada. Para ello, deberá establecerse un sistema que le permita a ese partido ganador acceder a la mayoría de los concejales, por lo que también existen diferentes opciones. Se puede dar esa prima o conocida la asignación de mayoría de concejales a quien obtenga una determinada mayoría, un porcentaje, o se puede ir a sistemas de doble vuelta. Con ello, lo que se quiere, el Gobierno no tiene ninguna fórmula cerrada, sino todo lo contrario, estamos abiertos a las sugerencias de los grupos políticos. Con ello lo que queremos, lo que se quiere, es facilitar que gobierne en cada municipio el partido que reciba el apoyo popular más amplio, porque eso es lo que responde más fielmente a la voluntad de los vecinos, cuando mayoritariamente optan por una determinada formación política. No votan que les gobierne una coalición de los que han perdido las elecciones contra el ganador, como con tanta frecuencia pasa. En otras palabras, se trata de que gobierne el que gane las elecciones, que sea alcalde el que la mayoría de los ciudadanos quiere que lo sea y que pueda llevar a cabo, obviamente, que pueda materializar su programa de gobierno. Con ese sistema se da estabilidad a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, a la vez que se respeta, se enfatiza precisamente el respeto a la voluntad mayoritaria de los vecinos. Por tanto, en cierto modo, se puede decir que se está acercando el ayuntamiento a los ciudadanos. Gracias al esfuerzo de todos los españoles y, por supuesto, con las directrices marcadas por la política del Gobierno, hemos conseguido avanzar mucho en la reducción del déficit público y hemos saneado el sector bancario para que vuelva a haber crédito a las empresas, a las familias y especialmente a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Pues bien, una vez sentadas las bases para alcanzar la estabilidad económica y financiera,
el esfuerzo del Gobierno se está centrando en la creación de empleo, objetivo prioritario y en el que aún queda mucho por hacer, pero donde también es justo reconocer que se están dando avances. En paralelo a estas actuaciones se han puesto también las bases para que los ciudadanos refuercen la confianza en las instituciones del Estado. Parece que este es el objetivo absolutamente fundamental. A ese fin se encamina todas las medidas aprobadas dentro del Plan de Regeneración Democrático. A ese fin obedece una ley tan importante como es la Ley de Transparencia, que están tramitando las Cortes, y las que se van a acometer los próximos meses hasta el final de legislatura. Desde el Gobierno pretendemos seguir avanzando con nuevas medidas que sean efectivas, medidas que están siendo demandadas por los ciudadanos. Y queremos hacerlo desde el acuerdo y desde la coincidencia, desde el consenso con las fuerzas políticas. Estamos en una nueva etapa de salida de la crisis económica. Estamos saliendo, no hemos salido, estamos saliendo de la crisis económica. Etapa de recuperación económica, por tanto. Etapa que, en paralelo, debe ser de refuerzo del Estado social y democrático de derecho, que es España. Necesitamos administraciones modernas y eficientes, una esfera pública sometida al estricto principio de transparencia, unas instituciones públicas en las que los ciudadanos puedan confiar, con las que se puedan sentir identificados. Confianza y credibilidad, dos grandes principios, dos grandes valores que deben ir de la mano. Estos valores conforman el sello que este Gobierno pretende imprimir a la democracia española, muy conscientes de todo lo que se ha conseguido, pero en absoluto ajenos a las posibilidades de lo que nos queda todavía por avanzar, por alcanzar. Queda mucho espacio también, obviamente, para debatir y reflexionar acerca de los caminos que podemos explorar con vistas a implementar mejoras. El Gobierno trabaja para debatir con los grupos parlamentarios numerosas cuestiones de regeneración democrática y transparencia. Y es ahí donde se inscribe el llamamiento a los partidos de esta Cámara para que también, en cumplimiento de sus programas, de sus iniciativas electorales, logremos entre todos la mayor, la mejor, la más expresiva representación democrática de nuestro sistema electoral. Ahora lo que estamos proponiendo es buscar puntos de encuentro sobre los cuales podamos mejorar, en concreto, la voluntad popular que se plasma en la elección del alcalde de las corporaciones locales de nuestros ayuntamientos. A ese respecto responde la presentación en su momento, como ha citado esta mañana la vicepresidenta de Gobierno en el debate parlamentario, de la iniciativa del Grupo Socialista, como una proposición de ley, a 6 meses de las elecciones municipales de 1999, donde venía a reclamar precisamente la elección directa de alcalde. Y no hace falta, señor Martínez, que le recuerde el contenido del programa electoral de UPyD a las municipales del año 2011, donde proponían una reforma del sistema electoral municipal. Una reforma que sería, según ustedes, porque el sistema electoral municipal vigente hace relativamente difícil formar mayorías absolutas. Son sus pensamientos escritos en el programa. Por otro lado, en el ámbito local, insisten en el programa, los vecinos suelen conocer mejor a los candidatos, de modo que a la hora de votar importan más las simpatías personales que las afinidades partidistas. Eso lo decían ustedes en su programa. Sin embargo, le añadían como reparo grave, con nuestro actual sistema de elección el alcalde mantiene una relación de confianza con el Pleno de la Corporación, que actúa como si de un parlamento se tratase, y no con sus convecinos. Programa de UPyD, elecciones municipales del año 2012. Y, por tanto, en ese programa abogaban por la elección directa del alcalde,
que ya permite nuestra Constitución, como también recordaba el Grupo Socialista en su proposición de ley del año 99. Y decían materialmente y literalmente: elección directa para propiciar una mayor participación e implicación de los vecinos en los asuntos públicos mediante su vinculación política. La elección directa, decían, reforzará la legitimidad de los alcaldes, respondiendo a la voluntad mayoritaria de los electores. Obligará a que los pactos y acuerdos entre partidos para lograr su elección sean explícitos y transparentes. El sistema que mejor garantiza la consecución de estos objetivos, y decían ustedes, es el sistema a doble vuelta. Ya estaba en su programa. Y, por tanto, tenemos que celebrar desde el Gobierno que tengamos esta interpelación de UPyD, porque he notado una reticencia temporal, ¿no? En todo caso, ¿a usted no le preocupa que el Gobierno lleve la iniciativa de elección directa al alcalde? Lo que le preocupa es que lo haga antes de las próximas elecciones. He entendido. Y por eso yo celebro la interpelación de UPyD esta mañana, porque nos va a permitir debatir en el seno de esta Cámara una moción, que es la que usted ya ha avanzado, esa moción, y donde yo veo muchas más coincidencias que distancias o lejanías, muchas más. Y lo que tenemos que hacer es invitar a que esa moción empiece a ser el núcleo del debate de los grupos parlamentarios, y por eso, señor Martínez, yo lo que le invito a que presente una moción suficientemente abierta, positiva, para que también desde el Gobierno podamos valorarla y en ese terreno, sin duda alguna, pues todo buscar ese tipo de coincidencia. Es necesario, oportuno y eficaz que comencemos este debate en términos parlamentarios, no ya públicos, como hemos hecho. Es oportuno, por tanto, esta interpelación. Y entiendo, y para mí es un honor responder a la misma, que vamos a encauzarnos hacia la mejora de nuestro sistema de representación democrática, que estamos dando un paso importante, también en términos de estabilidad política de nuestras corporaciones locales, algo que es fundamental, como decía, para tener una administración eficiente y cercana a los ciudadanos. Y a partir de ello, pues esperar el contenido, y creo que debemos guardar y de tener un debate responsable, pero también cargado de argumentos y de elementos que, en lugar de buscar los puntos de distanciamiento, encontremos las coincidencias de una iniciativa tan importante para la democracia española como es la que hoy estamos debatiendo aquí. Bueno, muy brevemente, pues en fin, celebro mucho, señor ministro, que le parezca tan oportuna y adecuada nuestra interpelación, porque efectivamente, claro que va a haber una moción en que les vamos a proponer lo que nosotros pensamos que debería ser las líneas generales de una reforma del estilo de las que ustedes proponen. Y así sabremos de paso los detalles de la que propone usted o propone el Gobierno, porque hay una de las cosas que le he dicho que no me ha contestado. Es decir, cuando yo le decía lo de la cercanía electoral, no me refería a una cercanía remota. Evidentemente, siempre se aprobarán cosas antes de las próximas elecciones, pero yo me refería a esa explícita recomendación del Consejo de Europa de que haya al menos un año de separación para que no sea una reforma ad hoc o no sea vista como tal y, por lo tanto, sufra la legitimidad del sistema. De manera que en esa moción sí que le puedo anunciar que ya les vamos a dar la oportunidad de que quede claro que quedará para la próxima legislatura la aprobación para que esa reforma no interfiera en la expresión de la voluntad general de cara a las próximas elecciones, que son inminentes y lo serán más cuando votemos esta moción o cualquier otra cosa que presenten ustedes con la iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno. Pero déjeme hacerle un par de observaciones de tipo general para que nos entendamos mejor, porque desde luego nosotros sí buscamos el entendimiento. Se lo hemos dicho siempre, nosotros no les vamos a dar un portazo cuando nos inviten a discutir de regeneración democrática. Siempre intentaremos llegar a acuerdos. Si luego no es posible, pues ¿qué le vamos a hacer? También la experiencia va demostrando que poco a poco se consiguen avances. También nos decían ustedes al principio de la legislatura que la corrupción era un problema y ahora les preocupa. Muy bien. También nos decía que los aforamientos no había que tocarlos y ahora los van a tocar. Muy bien. Y si ahora podemos discutir de algo que estaba en nuestro programa del año 2011, incluso en el anterior, y además a usted le parece estupendo, pues ¿qué voy a hacer yo sino felicitarme? Me alegra mucho de que les demos ideas y de que luego podamos explorarlas conjuntamente, aunque haya una demora o un retardo entre una fase y la otra. Eso es la democracia y está muy bien. Pero mire, yo le quería hacer dos observaciones. Me parece que ustedes siguen identificando, y aquí estaría nuestra diferencia más seria, que la elección directa es la lista más votada. Es que no es lo mismo. Si se trata, como es el caso, de un cargo unipersonal, que además tiene mucha
competencias, como es la del alcalde de cualquier ayuntamiento, y lo tendría incluso en el caso de que, como nosotros vamos a proponer, se rebaje su autoridad ejecutiva y tenga más control por parte del Pleno. Como digo, incluso en ese caso siempre será una persona la votada y no una lista. Entonces, tiene que haber un sistema, pensamos, de doble vuelta, o si no, planteen una alternativa, pero que en cualquier caso signifique que los ciudadanos eligen a candidatos a la alcaldía. Parece que lo más lógico sea que los candidatos a la alcaldía sean entre las listas más votadas. Pero bueno, esto es una cosa que, como le decía antes, entra en la discusión. Pero lo que no entra en la discusión, desde nuestro punto de vista, se lo digo, no entra en la discusión no porque no haya que discutirlo, sino porque es una evidencia, creemos, es que elegir un cargo unipersonal significa que tiene que haber candidaturas unipersonales y no listas, y menos listas cerradas, que todavía desvirtúan más el procedimiento de elección. Fíjese, si eso fuera un problema para el funcionamiento de la democracia, resultaría que Estados Unidos, donde, como usted sabe perfectamente, se elige al presidente y se vota aparte la Cámara de Representantes y el Senado, con los problemas de gobernanza que eso significa para Estados Unidos, bueno, pero a pesar de esos problemas de gobernanza, de que el presidente sea de un partido y la mayoría del Senado, del Congreso o las dos de otro, como ahora mismo se da el caso, pues resulta que la democracia de Estados Unidos habría sido un fracaso. Y no lo ha sido. Es la democracia, con la excepción de la británica, de más continuada, porque nunca ha sido interrumpida y de más larga tradición. De manera que aprendamos también de los demás, no vayamos tan de descubrir mediterráneos. Si se trata de elegir un cargo ejecutivo con un alto nivel de concentración de poder, la elección tiene que ser necesariamente personal, es decir, a candidatos personales y no la lista más votada. Fíjese, como le decía, si se aplicara este principio que usted ha expuesto a los Estados Unidos, el sistema constitucional americano sería completamente diferente, y no es el caso. También podríamos hablar de Francia y de otros estados que tienen sistemas presidencialistas. En fin, luego ha hecho usted también, de paso, una apología de los objetivos económicos del Gobierno, de estabilidad, déficit, crédito, etcétera. Bueno, me parece muy bien que usted lo recuerde, por supuesto, está en su listado de competencias, aunque yo creo que no venía al caso de la discusión, pero también le voy a recordar algo que usted sabe perfectamente y que seguro que le ha dado muchísimos problemas. Esos ayuntamientos tan estables, con mayorías parlamentarias, no, con mayorías municipales, en algunos casos arrolladoras, de algunas ciudades españolas, no han servido para una contención del déficit, sino que han dado alas al despilfarro. Al despilfarro y a déficit inmensos, enormes, como el de la ciudad de Madrid o la de Jerez y algunos otros casos que hay. De manera que no crea usted que tener un alcalde con ese sistema que ustedes prevén o que nos quieren proponer vaya a mejorar la gestión pública. Nosotros creemos que no, que la empeoraría porque mantendría un sistema que ya ha demostrado sus fallos. Es lo que les invitamos a discutir y a pensar entre todos. Gracias.